es como que es mucho tiempo editar un video, así que lo pongo directamente como en crudo. Aparte queda bien. No es contenido para niños. Si algún día son youtubers, acá tiene un breve tutorial de qué tienen que hacer. Nunca pongan que es para niños porque si no, no lo va a ver nadie. Así que lo ponen en público y lo ve gente. Sí, en total, no tengo nada, digamos, que ocultar en ese sentido. Ahora hizo el ruidito, sé que está empezando a grabar esto. Bien, ya se publicó el video. Genial. Pero ese video que acabo de poner es cómo empezó la investigación, les puede servir el año que viene en quinto, ¿sí? Porque cuando estén en quinto año van a tener que hacer una investigación social, seleccionando un tema de estudio. Yo tengo uno ahí metido, pero nadie me agarra la posta como para seguir, que es investigar sobre el Colegio Avellaneda. Y uno dirá, ¿qué? Bueno, ¿cómo fue su origen? ¿Sí? Porque es uno de los colegios nacionales fundados para la educación pública, laica y gratuita, es decir, bien, perfecto. Es un colegio que está afectado por la ley de patrimonio histórico. Menciono esto porque hace un par de, hace 2 años, porque el año pasado fue COVID-1, ahora estamos en COVID-2. El año pasado, en el 2019, había habido una movida para sacar, tapar, no sé. Vieron que en la escalera central de la Avellaneda, cuando uno baja y llega a la planta baja y sale como para el patio del gimnasio, ahí de frente hay una Virgen de Luján, ¿sí? Que dicho sea de paso es la patrona de la ciudad de Buenos Aires, con lo cual forma parte de digamos, de las instituciones siempre que entren en algún edificio público en el que hay una figura de la Virgen de Luján. Y hace 2 años se había empezado una movida como, bueno, saquémosla porque la educación es laica y no sé qué cosa. Sí, está bien. De hecho, sea de paso, iba a buscar la ley 1420 para mostrarles, digamos, el tema de laico, ¿sí? O sea, ¿qué es eso de la laicidad? ¿Sí? Está bueno leer las leyes a veces para que no te metan el perro, como quien diría. Para que no te digan lo que ellos quieren, ¿sí? La ley de laicidad nos dice, por ejemplo, la ley 1420 nos dice, los edificios públicos tienen que estar exentos de figuras religiosas. El día de mañana, si quieren, uno puede poner a un elefante, un Vishnu ahí entre los matorrales, otro puede poner un Buda sentado en el patio y va a estar todo bien. Otro puede poner la media luna, otro puede poner la estrella de David y va a estar todo bien. En ningún momento la ley dice, bueno, tienen que estar libres los edificios. A ver, miren, son 7 hojas, pero la magia para leer un documento así de rápido puede ser, tocan control F y ese cajoncito de arriba ponen laico. No aparece mencionado. A ver, edificio, aparece 10 veces. Dice, en las escuelas públicas se enseñarán todas las materias que comprenden el mínimo de instrucción obligatoria, desarrollándolas convenientemente según las necesidades del país y la capacidad de los edificios. No dice nada ahí. En toda construcción, edificios escolares y mobiliarios útiles de enseñanza deben consultarse las prescripciones de higiene. Es además obligatorio para la escuela en la inspección médica e higiénica y la vacunación y revacunación de los niños en periodos determinados. Oh, mirá, justo, hola COVID, tenemos una ley que autoriza que vacunemos niños, niñas, niñas y adolescentes. Mirá vos, tomá. En cada escuela pública se hará también cada año un libro de estadísticas de la escuela destinado a consignar la relación de las condiciones de edificios, montos de alquiler, reparaciones, o sea, básicamente un libro de qué es lo que recibí, cómo está, un estado de cuenta, puedo decir, el que administra, digamos, el uso del colegio, el rector, tiene que dejar asentado todo lo que hace. Básicamente es, se contrata a la empresa fulanito de tal para arreglar el piso, pum, listo. Aunque eso venga de afuera. Corresponden a las inspecciones de primaria, vigilar personalmente la enseñanza de las escuelas, afines, comprobar la opción del texto, informar el estado de los edificios de propiedad pública en sus respectivas jurisdicciones, etc. Wow, este artículo del 44, bastante largo. Bla, 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 bla. Sobre la moneda nacional anual, etcétera. El diario.
en la escuela primaria, etc. Bueno, pero uno dirá por qué el profesor está haciendo esto. Básicamente por lo siguiente. A ver, miren, religión. Religión no aparece mencionada, ahora religiosa, miren. La enseñanza religiosa solo podrá ser dada en la escuela pública por ministros autorizados de los diferentes cultos a los niños de su respectiva comunión y antes o después de las horas de clases. O sea, la cuestión laica, a ver, ¿dónde está acá? A ver, Senado aprueba, Ley 1420, Ley de Organización de la Educación Común. Principios generales de enseñanza pública en las escuelas primarias. La escuela primaria tiene por único objeto favorecer y dirigir simultáneamente el desarrollo moral, intelectual, físico de los niños de 6 a 14 años. O sea, la primaria duraba hasta la primaria y digamos, sería séptimo, octavo y noveno. O sea, eran 9 años de primaria. ¿Sí? Después, la secundaria era ya educación superior. La instrucción primaria debe ser obligatoria, gratuita, gradual. Miren, uno dice, la educación es pública, laica y gratuita. Obligatoria, gratuita, gradual y conforme a los preceptos de la higiene. El tema de la higiene era muy importante. Recordemos siglo XIX, Capital Federal, brote de cólera, brote de fiebre amarilla. A ver, ya habíamos visto lo de casa colectivo. Y digamos, las imágenes eran más que esclarecedoras al respecto de este tipo de higiene. Bueno, esta es la pitucona reformada acá, ¿no? Pero esta casa es un mito. Dicen la casa angosta de Buenos Aires. Esto que ven acá, ¿sí? El mito urbano en 1960 hizo que dijeran que esa casa era de un liberto. El último liberto de la capital federal tuvo su casa. Mentira. O digámoslo en inglés, bullshit. ¿Sí? Ya que hay que ser políglotas y hablar en otros idiomas. Después lo busco en francés y decimos también. Bueno, pones casa colectivo y te pone un colectivo. Casa de San Telmo por adentro, está bueno también, pero a lo que iba era esta casa que habíamos visto otra vez. Las condiciones higiénicas acá no eran las mejores, entonces, como verán, el Colegio Avellaneda, nuestro cole, fue pensado en condiciones de higiene, o sea, los techos altos es para que si uno abre las ventanas se ventile bien. Por eso es que nuestro colegio puede funcionar durante el COVID, por decirlo de algún modo. Un colegio histórico, no el colegio nuevo. Un colegio nuevo no fue pensado con normas sanitarias de pandemia, porque es de ya el siglo XX, para mediados del siglo, es fines del siglo XX, o sea, creo que es la cosa que yo quería siempre impulsar en la investigación social del colegio. ¿Cuándo fue cada momento del colegio? De hecho, el aula que está, digamos, ahí donde está la Virgen de Luján, adentro tiene una placa de conmemoración a docentes, ¿sí? Y decís, mira, ¿y por qué esto está acá? Y después averiguás y el colegio llegaba hasta un escalón, después el edificio nuevo, después el gimnasio, ¿sí? De hecho, ya lo conté una vez, un egresado de la dictadura, ¿sí? Entró en el 76, 76, 77, 80. Egresó en el 80 y comentó, digamos, que toda la dictadura, lo que es el gimnasio, ahí funcionaba una galería de tiro. Es su palabra contra la nada misma, porque tendría que averiguarlo, pero es un re buen mito de ir a averiguar si realmente ve una galería de tiro ahí. Entonces, en la época de la dictadura, escuchar pac, 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 disparan ahí en la galería, simpático. Pero bueno, cuando empezó todo este rum de querer sacar a la Virgen de Luján, yo automáticamente accioné sobre esta ley, como para querer averiguar. Y la verdad que en ningún momento dice ponerle que la enseñanza religiosa está separada de la enseñanza oficial, por decirlo de algún modo. Es lo que nos marca. Porque esta generación, digamos, desde el 80, que impulsa esta ley es impulsada durante el gobierno de Julio Argentino Roca, ¿sí? Pero toda esta generación de Julio Argentino Roca y de varios pensadores se formaron al calor, digamos, de 1830 en adelante, por ahí. O sea, decís, cuando tenían 15 años estaban escuchando de la Guerra Unitario Federal y ver qué modelo de país querían, ¿sí? Además de querer sacarle, digamos, el control de la educación, por decirlo de algún modo, a la iglesia, lo que se buscaba en realidad también era tener un padrón oficial.
porque hasta ese momento lo que ocurría en la iglesia, lo que llevaba las actas de nacimientos, de funciones, de casamientos, todo lo que hace el registro civil hoy, ¿sí? El día de mañana, si alguno de ustedes se casa, va a un registro civil y puede casarlo ahí un juez de paz, ¿sí? Si tienen un hijo, una hija, o un humanito, pongamos en los términos, o lo registran en el registro civil. Y el día de mañana, si alguien fallece, el registro civil le da la partida de función también. Todo eso antes lo hacía la iglesia. Ese control poblacional, por decirlo de un modo, el Estado lo vio como una necesidad. Tengamos en cuenta que antes Sarmiento había hecho el censo. Entonces, ya sabíamos cuántos éramos. Para 1879 éramos la población de la capital federal hoy. Éramos 4 millones y pico de personas. Pero me quería parar en esto, acá un segundo, porque uno escucha siempre de boca de jarro para afuera, no, la educación pública, laica y gratuita. A ver. Vamos. Religiosa aparece una sola vez. Vamos a ver cuando la educación aparece 41 veces. A ver, ahí no dice nada. Nada. La donación de dinero, bienes, muebles, raíces y títulos se hicieran a favor de la educación como un capital de la nada. Lo que sea educación. ¿Dónde dice educación pública, laica y gratuita? A ver. Gratuita estaba una vez, por lo que vimos, a ver. Espera. Aparece 4 veces, y acá es a prestar gratuitamente libros al vecindario mediante garantía suficiente para facilitar requisición, no. La obligación escolar supone la existencia de la educación pública, gratuita, al alcance de los niños de edad escolar. A prestar gratuitamente los libros, fin, gratuitamente provistos por... En ningún momento creo que era pública, laica y gratuita. Pública. Principios generales de la enseñanza pública de la escuela primaria. Aparece 45 veces. Escuelas públicas, particulares, niños de la Disculpen que haga esto así en vivo, pero estoy queriendo ver donde dice pública, laica y gratuita. Hasta ahora yo lo que he encontrado, como pueden ver, y lo he hecho este ejercicio ya varios años, pero es como que un año y el otro el cerebro también hace así, y lo seguiré haciendo el año que viene con el próximo cuarto año, que es decir, me gusta problematizar sobre el discurso social que da vuelta. Dicen, no, porque la educación es pública, laica y gratuita. Sí, pública y gratuita lo encontramos. Lo de laico hemos encontrado, digamos, que dice que la educación religiosa va a estar a cargo de los ministros y tiene que ser fuera del horario escolar. Entonces, lo de laico lo dejamos ahí. Problematizo sobre esto porque... Pero no entiendo, ¿por qué querés buscar dónde dice que sea laico? O sea, ¿qué querés probar? No entiendo. No, en realidad fue porque cuando hicieron toda esta movida hace 2 años, el rector dijo, miren, es un edificio histórico, no se puede tocar nada de esta parte, punto. La Virgen se queda. Se quedaron calladitos la boca, pero estaban tipo como, no quiero sacar esto acá, como si les molestara. ¿Quiénes? ¿Los estudiantes querían sacarlo? No, los profesores. Porque era la movida, el año 2019 fue cuando había empezado el tema de la discusión del aborto. Entonces, la imagen de la Virgen parece que durante años que no incomodó a nadie, ahora empezó a incomodar. Pero bueno, anda a entender. Lo interesante es que esos mismos profesores que impulsaban sacar la Virgen de Luján, que es una imagen religiosa, católica, después los escuchás a fin de año, no, yo festejo Navidad a todo culo. Perdón la palabra, don YouTube, pero ahí encontrás como, cuando encontrás esas incongruencias es como que mi cabeza indefectiblemente explota. ¿Qué? ¿Cómo podés entonces decir, saquen esto de acá, pero yo festejo Navidad? Navidad significa nacimiento. Si no, lo googlean y aparece, pero bueno, en fin. No, sí, más allá de la imagen que se tiene de la iglesia respecto al aborto, o sea, la iglesia y la religión son 2 cosas distintas y tipo, no sé, para mí no tiene nada que ver y como dijo el rector me parece que es un edificio histórico, no se debería tocar. A ver, yo soy atea, pero la verdad es que no me interesa, o sea, me da igual. Y si está ahí, o sea, qué sé yo, que esté ahí no me molesta. Y es algo histórico, o sea, es patrimonio, ¿no? Exacto. No se puede tocar. No puedes tocarlo, punto. Estaba antes que vos. A ver, si vos hubieras dicho, mirá, yo soy el arquitecto que lo levanté y me arrepiento de haberla puesto,
y lo estás terminando de levantar el edificio, podés sacarlo todavía, porque no es edificio histórico, ahora ya es edificio histórico, se acabó. No hay discusión alguna que pueda darse ahí al respecto. Pero bueno, son esas cosas que de repente empiezan a impulsar, parece que se juntan en una mesa y dicen, che, si hacemos esto, y decís, ok. Pero bueno, todo esto tiene que ver con el tema del impulso de la ley, de que digamos que ahora el colegio tiene una profesora en la legislatura también. Decís, bueno, a mí lo que me dan ganas de decir siempre es como decir, como dice un folclorista uruguayo fallecido, que es Alfredo Citarrosa, que dice, no te olvides del pago cuando vayas para la ciudad. En este caso sería, no te olvides de dónde venís y hacé lo que corresponda hacer. Y no es luchar por los derechos. Hola, profe, ¿cómo está? Perdón por conectarme, no me conexión. No pasa nada, chango, todo bien. Esperen que caliente un poco esto que se me enfrió y sigo. Ahí va. Es como decir, no sé, si algún día el profe llega legislador, lo primero que haría es tratar de construir política. ¿Sí? Porque mi visión idealista de la política no es esto que aparece en la caja boba de la televisión, o en Instagram, o en cualquier red social dando vuelta, o en YouTube, o Sarasa, o en la tapa de los diarios digitales, o en la tapa de los diarios, los puestos de la calle que venden diarios, o en las radios, esa cosa antigua que hacía ruidito así. Para mí la política no es eso. Para mí, como el lunes hablaba con un chico de 5º año que estábamos viendo peronismo, para mí la política es lo que trasciende a ese momento de gobierno administrativo de 4 años de un partido o más años de un partido. Léase, por ejemplo, ¿cuál es la última política pública que podemos mencionar del anterior gobierno a hoy? A mí se me complica. Podemos hablar de obras públicas que haya hecho, tipo, a nosotros nos hizo ese viaducto, por decir de algún modo, en Puerto Madero para los transportes de cargas. Listo. Impulsó por ahí la obra de Belgrano Cargas en el norte, en el oeste, en el este con el de la Mesopotamia, etcétera. Pero ven, obra pública es una cosa. Si uno se pone a hablar con una persona en la calle y dice, mencionemos alguna política pública que haya trascendido, ponele, vamos un poquito más para atrás, 2 gobiernos. El actual, digamos, está en transición. Pero una política pública que ha trascendido en los últimos años y no se ha cuestionado, por ejemplo, es la AUH, Asignación Universal por Hijo. Y algo que me gustaba mencionar es que, por ejemplo, en su momento, cuando estaba hablando con este chico del peronismo, durante el primer momento de Perón en el gobierno, impulsa el aguinaldo. Justo a esta mitad de año, todo trabajador en relación de dependencia recibe un plus salarial equivalente a la mitad de su sueldo. ¿Sí? Hay una fórmula para calcularlo, pero es si no faltaste nunca, si no llegaste nunca tarde, lo que te corresponde es de tu sueldo la mitad. Entonces, si ganas 10.000, este mes recibir tus 10.000 de pago de sueldo y a mitad de mes más o menos vas a recibir 5.000 más. ¿Por qué? Claro, es lo que te dan antes de las fiestas. También. Antes de las vacaciones. Sí. Sí. Es un 13º sueldo, pero en vez de dártelo todo juntito a fin de año, ¿sí? Te dan la mitad ahora y la otra mitad a fin de año. Que en ese sentido está copado, porque si llegás a diciembre cortado del medio, de repente llega un aguinaldo y decís, bueno, le puedo comprar, no sé, unas zapatillas al nene, le puedo comprar, una zapatilla a mi señora, qué sé yo, no sé. Inserten el regalo que quieran acá y es como, ahí va mi sueldo, llévenselo. Pero justamente estábamos problematizando porque decíamos, si el aguinaldo es peronista, entonces la AUH no es del kirchnerismo, porque la AUH le impulsó la coalición cívica. Y eso se puede buscar en las páginas de internet, como por ejemplo la Honorable Cámara del Congreso de la Nación. La Honorable, dejemos el nombre, que, digamos, perdón, voy a hacer un último vómito catártico. Honorable, le diste la vacuna antes que los abuelos. Y cuando quisieron ir por uno a hacerle juicio político, descubrieron que había muchos que se estaban en ese momento, sí, hagamos juicio. Ah, ¿por qué? ¿Por la vacuna? Sí, no hagamos. Entonces, pongámonos de acuerdo.
hay veces que... Y el anterior gobierno, yo me acuerdo un señor, creo de apellido Pinedo, había dicho, bueno, pero está bien que yo gane 300.000 pesos de sueldo y no me alcanza. Renunciá, yo subo, no hay problema. No sabes lo que me sobra. Como, ¿qué haces para gastar 300.000 pesos, Sanguango? ¿Te compré una vaca todos los meses? ¿Qué haces? No, hay veces que dices, es el segundo momento de indignación del profe, pero ya está. Que es como decir, cuando escuchás a un político que dice, no me alcanza la plata, bueno, renunciá y dedicate a trabajar en lo privado. Digo, para algo elaboran bien cuando este año, ustedes ya que tienen 16 años, tienen como optativo ir a votar. Entonces, si alguno va a entrar a votar, va a entender a qué va mi indignación. Porque siempre te dicen, bueno, la lista es toda una hoja larga, así grande, y hay como 60 personas en una lista. ¿Sí? Bien, decís, perfecto. Siempre entran los primeros 20. Los otros 40 están por si acaso. ¿Sí? Salvo algunas de las agrupaciones de izquierda, como la que participa la profesora del colegio, que van haciendo rotativos. ¿Sí? Es como decir, bueno, 2 años están estos primeros 20, los siguientes 2 años están estos 20. Cuando hay que renovar bancas, estos 20 pasan a ser los primeros, se suman y los últimos 20 pasan acá y vamos rotando todo el tiempo y todos vamos trabajando dentro de acá y todos accedemos a esto como, no sé, es un modelo, ellos piensan que va bien, listo. Pero mi indignación iba por decir, si el número 1 en la lista te dice no me alcanza el sueldo, bueno, renunciá, seguro que el último de acá, el orejón del tarro, que ni pensó que iba a entrar, cuando digan, che, ¿querés ganar 300.000 pesos por ser diputado? Yo creo que lo primero que hace es, levanta el teléfono, llama a la panadería y dice, te encargo fosforitos, sanguchitos de migas, de milanesa, mañana hago alta fiesta. Y después va y firma. No sé, abran los micrófonos si quieren hablar, no hay problema. Pero la verdad es que a mí cuando escucho esas cosas de no, pero el sueldo de los políticos está bien, sí, ese sueldo lo pagamos nosotros con nuestros impuestos. Entonces, me parece que en épocas de crisis, a mí me hace esa cuestión de decir, en épocas de crisis no se suban el sueldo. Den un ejemplo, dicen, es demagogia. Bueno, sé demagógico una vez para nosotros, si quieres verlo de ese modo. Pero es como, no sé, te dicen el precio, aparte la caja boba tiene esa cosa, la tele, que decís, es mejor apagarla y poner la radio tipo Aspen Classic, que suene de fondo todo el tiempo música y no información. Porque decís, para a veces escuchar las cosas que escuchar, madre mía, te dan ganas de irte a vivir al campo y tener solo la radio. Y escuchar Aspen Classic con una vaca ahí afuera, nada más. Porque, nada, es como sube la carne, sube la nafta, suben los servicios, sube el celular, sube, si tuviera un paga también, y decís, ajá. Sí, profe, porque vivimos en un sistema capitalista, básicamente. De eso se trata. Sí, obvio, también, pero el sistema socialista no es tan distinto, los precios van a subir igual. No es que, pasemos al modo socialista y se suprime la inflación. No. De hecho, cuando empecemos a ver en la segunda parte del año toda la parte de contexto mundial, y estemos en Guerra Fría, si hago el sorteo y a alguno le toca la perestroika fue lo último del modelo económico que le tocó a la URSS cuando existía, ¿sí? Los Simpsons dirán, queremos pensar eso, y salen de nuevo, con Putin a la cabeza ahora, pero todavía en Putin, me agrada Rusia, más tu vodka. Hace años que no tomo, pero bueno. Pero a lo que iba, es la perestroika, que fue un intento de modelo económico por mantener activo el país económicamente, ha terminado de sumergir, y la inflación en el bloque comunista también existe. No es que, bueno, si cambiamos de modelo, entonces Control Alt Super se reinicia el sistema y la inflación es cero. La única vez que la inflación fue cero en los últimos años en Argentina fue durante el gobierno de Lord Voldemort. Lo digo así porque acaba de desconectarse Lautaro y supongo que es porque estaba por decir Menem. Entonces, como para mí es Jetta, aunque que descanse en paz. Ya lo dijiste, profe. Y ahora, pum, se cae todo. Hoy, no sé, cae un meteorito en el medio del Parque Centenario. Algo así va a pasar, porque lo dije. Menem. Pero a lo que voy. Durante esa época, en los 90 sí hubo inflación cero, pero ¿cómo se logró? Un alto costo por un lado. ¿Cómo fue? Igualamos un peso con un dólar. En ese sentido decís, wow, qué bueno. Un peso valía un dólar, buenísimo.
yo puedo hacer el chiste de los Simpsons porque en el año 97 yo entraba en el secundario y a mí me daban por mes, por semana, 10 pesos para que me administre como quisiera. Y el chiste de los Simpsons que puedo hacer es, ¡ja! En mi época un atado de cigarrillos costaba 1 peso, un pancho valía 50 centavos. Así que yo por día me podía comprar un atado de pucho y un panchito. Y todavía el colectivo me salía 25 centavos porque era estudiante. Sigue valiendo eso, igual, eso es loquísimo, no se tocó nunca. No lo toquemos, obviamente. Pero es como decir, puedo hacer un chiste de los Simpsons, o sea, es increíble. ¿Dónde se pagó ese alto costo? Digamos, al igualar el precio de $1, un peso, digamos, el Estado tuvo que vender, veía ineficiencia en las empresas del Estado, entonces las vendió. Pero dijo que los que tenían que poner el precio de esas empresas era el mercado. Si yo voy a comprar una empresa y yo tengo que decir cuánto vale, y te digo, y sí, vale 2 pesos. Negocio a favor mío. Yupi. Planteo esto porque del lado de mi madre tengo amigos en Uruguay y he ido de vacaciones en su momento para allá. Y cuando en Uruguay querían privatizar cosas, yo tímidamente levantaba la mano y digo, che, si van a privatizar algo, miren del lado de enfrente como hicimos nosotros y hagan todo lo contrario. A nosotros nos dijeron que el precio lo pone el mercado. Era lo que dice el neoliberalismo. El mercado se regula solo. Perfecto, bien. Pero ¿por qué no proponen que se venda, que venga tipo como un remate? ¿Sí? Digo, vas a vender algo que te da ganancias, por más que genere deuda. Si me decís que aporta el 2% del PBI, fíjate de venderlo por ese valor en eterno. O sea, hay algo que estás perdiendo a futuro. Que sea dicho de paso, me parece que sería momento de revisar los contratos de todas esas empresas. Como decir, a ver, desde los 90 para acá sufrimos cortes de luz, no sufrimos cortes de gas, a Dios gracias, toco madera, pero sí hay escasez de garrafas, ¿sí? Y las garrafas son muy útiles en los barrios populares. ¿Por qué? Se usa para cocinar, se usa para calentar el agua al calefón y a veces hasta se usa para calefaccionar. Entonces, es muy loco que una garrafa en La Matanza te salga por ahí 800 pesos y yo de gas no esté pagando lo mismo. Y un capital. Decís, ahí es donde se generan esas inequidades del sistema que decís, si tenemos mayor poder adquisitivo, nada. ¿Por qué estoy pagando esto subvencionado por parte del Estado? Que el Estado somos todos, ¿sí? Es una diferencia grande que trazar. El Estado no es la persona que gobierna, ¿sí? Ese es un mero administrador por 4 años, y si se le renueva la confianza, otros 4 años más, ¿sí? El Estado somos todos, o sea, todos los que estamos acá en esta aula virtual, más todos los que están allá afuera. Todos los habitantes de la nación argentina son el Estado, porque directa o indirectamente aportan con sus impuestos a la manutención de todo lo que tienen que hacer. Obras públicas, todo lo que sean los ministerios que tengan que funcionar, las escuelas, los hospitales, la seguridad. Por seguridad, por si acaso, no se refiere a la policía, ¿sí? Se refiere a seguridad social, es a lo que es las jubilaciones. A lo que es los aportes para cuando uno ya es viejito y no va a trabajar más y decís, bueno, estos últimos 20 años de mi vida, con lo que cobre de jubilación, me subo en una combi y me voy a recorrer la Argentina dando vueltas así hasta llegar a Córdoba y digo, acá me muero. Es un re buen plan, lo voy a tener en cuenta. Pero bien, esto es para poder emparentar algo después a futuro en quinto, es una flecha que tiro hacia futuro, que es el modelo económico, político y social de esta generación del 80, que hace la ley 1420, que impulsa todos estos cambios de crecimiento de la Argentina, es el modelo liberal. El modelo liberal sostiene justamente que no tiene que haber intervención por parte del Estado en la economía se regula sola, solo va a encontrar su punto de equilibrio entre cuánto estoy dispuesto a pagar y cuánto es el precio que va a poner la empresa. Cuando se encuentra ese equilibrio, se da naturalmente la compra, ¿sí? Suele ocurrir, pero en la actualidad en Argentina, digamos, eso es muy complejo de decir el punto de equilibrio de la economía por 2 variables sencillas, dólar e inflación, ¿sí? La inflación está sujeta también a cuánto papel vos imprimís. Si vos imprimís muchos papeles, la gente empieza a tener desconfianza de esos papeles que imprimís. Entonces, ¿qué hace? Los gasta. Dice el comerciante. Y ahí es donde dicen, el problema es el comerciante.
Y no. ¿El problema es el chancho o el que le da de comer? Yo creo que es el que le da de comer. Entonces hay que buscar el origen. ¿Sí? Si el gobierno imprime dinero para que vos salgas a consumir y porque vos no querés los pesos y salís a consumir y el comerciante sube el precio porque en realidad no es ni el comerciante vende y pide más mercadería y como la industria no logra comprar suficientes recursos, tiene que subir el precio para buscar recursos más caros en otro lado, el problema no es la industria o el comerciante. Iremos de la madeja de hilo para atrás y encontramos que el problema fue que imprimiste billetes. ¿Sí? Durante los 90 eso no ocurría, tanta impresión monetaria, porque estaba sujeto a la cantidad de dólares que hubiera en el Banco Central. Luego, con la llegada de la devaluación en 2002 y con Néstor Kirchner también luego, en 2003, la devaluación hace que hay cierto impacto positivo en la economía, porque vos antes tenías un peso, un dólar, ahora tenías un dólar, 3 pesos. ¿Sí? Esa devaluación hace que, entonces, por cada dólar te podés imprimir 3 pesos. Podés hacer un rápido cálculo. Si antes tenías $1.000, tenías 1.000 pesos. Ahora puedes tener 3.000. O sea, hay 2.000 que podés utilizar para lo que vos quieras. Activó muy rápido la economía eso. ¿Sí? Pero bueno, nada. Quería hacer esa como redondeo de ideas, digamos, de lo que está dando vuelta en el mundo, ¿sí? Porque, aunque no parezca, la Argentina ya para esta época, a ver, miren, vamos a buscarlo acá, algo muy fácil de encontrar. ¿Cuántas crisis económicas tuvo Argentina? Creo que son 9. Bueno, estos gráficos ayudan, pero las respuestas de Google son más clarificadoras. Acá hay un podcast, Invierno de la Nación, 12 crisis económicas, miren, 1866 hasta nuestros días, 66, 73. Esta es la que va a hacer un cambio total, un primer cambio dentro de la Argentina, ¿sí? ¿En qué sentido? En 1890 el que gobierna va a ser Juárez Celman, que es pariente político de Julio Argentino Roca, es un cordobés. Antes tuvimos los tucumanos como Avellaneda y Roca gobernando. Y lo que va a ocurrir es que Argentina no puede pagar sus créditos, ¿sí? Hay un programa muy entretenido que hablar de Encuentro, que todavía no me senté a verlo con mi hijo, pero yo ya lo vi, que es Marciano, Crónicas de la deuda argentina. Y es como que empieza a explicar todo el tema de la deuda. En tercer año estudiaron por ahí que aparece la Baring Brother y nos da un crédito de libras esterlinas para construir puerto, ¿sí? Ese crédito fue contraído en 1820. Lo terminamos de pagar 80 años después casi. 88 años después, 1908, 1905, no me acuerdo bien, pero somos lentos para pagar. Nos tomamos nuestro tiempo. Es como, si alguna vez de nuevo, soy muy referente de los Simpsons, es como cuando Lisa es presidente de Estados Unidos y entra Bart al gabinete y dice, hey, taca, taca, ¿qué pasó? Eres chévere. Miren, yo le mandé los cheques, pero vieron cómo es el correo, va para allá, luego para acá. Vayan los pagos van a estar, no se preocupen, vayan. Es casi una expresión argentina, te diré eso. No, mira, yo te voy a pagar. Pero viste que te dije mañana, sí. Mañana no tengo plata. Pero soy confiable. Mirá, toda la historia me respalda. Tuvimos 12 crisis y seguimos acá. Entonces, podemos pagarles después, no se preocupen. Pero esas deudas, digamos, las seguimos, digamos, los gobiernos ponen la cara. Tienen que ir a caretearla por el mundo, decir disculpen, pagamos luego. Una política buena que creo que se impulsó durante este gobierno, Alberto Fernández, es que desde ahora en más, no me acuerdo si se lo he probado, tengo que chequearlo, cada vez que un gobierno vaya a querer asumir alguna deuda internacional, ¿sí? Deudas internas hay miles, pero cuando uno quiera salir afuera a pedir dólares, primero va a tener que mandar ese proyecto como ley al Congreso y el Congreso va a ser el que dé el visto bueno, viendo que haya avales para pagar, ¿sí? Es como decir, vos podés usar la tarjeta de crédito de lo que quieras y gastar plata, pero en algún momento tenés que pagar. Podés refinanciarla hasta el infinito. Lo que va a hacer el Congreso en este caso va a ser agarrar y decir, bueno, si vas a pedir un crédito de 3.000 millones de dólares, tenés aunque sea 1.000 para la primera cuota y después vemos cómo cobramos la segunda y la tercera,
Sí, perfecto. Entonces te da tiempo, porque hasta que pagues la primera cuota, por ahí vos ya pudiste salir al campo, cobrarle impuestos de lo que sea y ¡tac! Recaudar. Esa es otra. El modelo económico argentino no ha cambiado desde 1880 para acá. La acumulación, como antes dijo Matilda, la acumulación capitalista del modelo económico argentino es agroexportador. Punto. No hemos igualado el pico industrial que se llegó a tener desde 1950 a 1970. La industria creció. Desde 1973 en adelante la industria la hicieron así, la rompieron. ¿Hubo una recuperación industrial desde el 2003 para acá? Sí, pero es como decirte, veníamos de este pozo, estamos haciendo un leve intento de subir los escalones. Hasta que no igualemos el pico anterior, no podemos hablar de recuperación. Dicen, bueno, pero tenemos capacidad ociosa instalada. Capacidad ociosa, estudiantes míos, es como cuando ustedes tienen un celular en el cajón de su mesita de luz o de su escritorio o tirado en el cuarto por ahí. Es algo que es útil, ¿sí? Es útil, pero está pagado. La cuestión es que ustedes lo dejaron porque podés comprar uno más rápido, con más cámara, mejor selfie y mejor conexión, ¿sí? ¿Qué ocurre? Tenemos capacidad ociosa, pero las máquinas que tenemos para producir, ¿de qué año son? ¿Del 70? ¿Del 80? ¿Del 90? Lo dejo ahí. ¿A qué voy con esto? Una industria cuando va a producir, tiene que producir del modo más eficiente, mejor para poder vender. Si vos vas a producir con una máquina que es del 2000, tiene 20 años de atraso en términos de por velocidad o de productividad. Entonces, el precio del producto ya va a ser alto. En quinto año veremos que hubo un intento de subsidios crediticios a tasa cero por el Banco Industrial y otros mecanismos de parte del Estado para que esa industria fuera adaptándose, readaptándose, digamos, en realidad, y para poder producir. Pero eso es un spoiler que se los dejo para dentro. Nada, me parece que todo esto de que hablan de que vuelva el liberalismo, en términos económicos, sería lo siguiente. Hay cada tanto, vieron las marchas estas de protestas en contra del gobierno, de las políticas de encierro. Si ponen crónica, agarren un tacho de pochoclos porque es hermoso, siempre encuentran un tierraplanista, un conspiranoico, y son 5 que están siempre así, como buscando el móvil de crónica y van siempre. Es como, agarren el tarro de pochoclos y a reírse, porque, nada, son hermosos. Y, ¿cómo es? Uy, se me fue la idea. Hablé de conspiración y se me fue la idea. Pero, el tema de los liberales. Se está hablando de que va a volver como un partido liberal a competir, digamos, políticamente dentro de las elecciones. No está con malos ojos, o sea, es la idea. ¿En qué términos se habla del liberalismo que podría ser? El liberalismo dice que el Estado no debe intervenir en nada. Con esto redondeo la idea de hoy y cerramos este video. Lo único que intervenía el Estado eran políticas públicas. Políticas públicas era, por ejemplo, futuro con esta crisis de sanitaria que se producen en las casas de San Telmo, se hacen, por ejemplo, en nuestras escuelas con modelos de higiene de ventilación. También, en teoría, una hipótesis que se hablaba era que para los edificios altos que se construían, en caso de las escuelas, era para en caso de pandemia, ¿sí? La escuela dejaba de funcionar y eso pasaba a formarse en un hospital de campaña, ¿sí? Es decir, ponían camas rápidamente ahí adentro y podían albergar más población hospitalaria, ¿sí? Es una hipótesis, no ha pasado, pero imagínense eso dentro de nuestro colegio, o sea, nuestro colegio jamás funcionando. Creo que hasta hubo un rumor de que iban a hacer eso y decías como, wow, ok, aprenden un poco. Dejen de meter miedo, pero bueno. Y el liberalismo va por el lado de decir, bueno, achicar la cantidad de empleados estatales, ¿sí? No tanto por el lado de un docente, tal vez, pero es decir, si dentro de una oficina hay 30 personas y tienen que poner el dedito y solo vienen 3, bueno, los otros 27 van a estar así, si gana el liberalismo. Busca la eficiencia por parte de los trabajadores del Estado. O sea, en ese sentido.
es un discurso que viene dando vuelta ahí, veremos qué pasa en las elecciones, total, las elecciones que iban a ser en agosto, ahora se pasaron a septiembre, y las generales que en octubre se pasan a noviembre. Así que, mis queridos estudiantes, adivinen que en septiembre y en noviembre vamos a tener un fin de semana largo. Porque, bueno, va a haber elecciones, como de costumbre. A menos que hagan un esfuerzo sobrehumano para limpiar todo de a poco. Pero bueno, quisiera escucharlos a ustedes, a ver, opiniones, o se entendió algo de lo que habló el profe, o divagué mucho con el tema del liberalismo y parece que de ahí dando vueltas en la nada misma. No, sí, se entendió. Profe, pero vos, em, ¿qué ideología política seguís? ¿O Eh, económica? de serte sincero, a ver, ideología política, ni. Porque mi postura personal va por el lado de decir, no puedo abrazar ideas, ¿sí? Decir, che, esta idea está mejor, esta está buena, esta está mala. Hace mucho tiempo atrás a unos amigos le dije, miren, o el capitalismo empieza a tener un poco de cabeza o esto se va a terminar medio raro. Pero lo dije en el año 2004, estamos al 2021 y sigue igual. Así que me parece que el capitalismo es un sistema viable para muchos, incluyendo a los políticos que te dicen, arriba la revolución. Y, bueno, ¿y qué estás haciendo? Nada. Pero bueno. La verdad que las ideas para mí no es como decir me caso con esta idea y con esta no, puede ser un mix de cosas. ¿Por qué digo esto? El liberalismo económico no lo veo con malos ojos, sin embargo me parece que en épocas de crisis el keynesianismo es necesario. Pero una vez terminada la crisis, debemos dejar que nuevamente el mercado se regule solo. ¿Sí? No es una cuestión de uno u otro. Vuelvo a decir lo que le dije a un chico de quinto año. No me caso con candidatos. Punto número uno. Por más de que tenga un bigote o un perro copado y tenga guitarra, o tenga ojitos celestes, o sea la primer presidente, o sea el presidente Virola que nos sacó del foso, o sea el primer presidente después de la democracia. Mencioné todos del 83 para acá y a Lord Voldemort lo dejé ahí tenido en la nada, igual que a la Rúa. ¿Sí? A mí no me tiene que agradar como persona. ¿Sí? Y este por ahí puede ser mi único adoctrinamiento que puedo decir a ustedes. A mí no me tiene que agradar la persona por, hola, votame. ¿Qué somos? High School Musical, que tiene que caerme bien y lo tengo que votar. No, basta. A mí lo que me tiene que agradar son esto que mencionaba antes, las políticas públicas. Y como dije, no lo de la caja No, gorda. obvio. Yo, por ejemplo, no sé si sigo como tal, pero me gusta mucho la ideología peronista y tipo, me gusta la ideología de Perón como persona, no sé, No, haya él, pero tipo su ideología, sus políticas me gustaron, no sé. sí, a ver, de hecho, hace 2 años atrás en el colegio tuve un grupo que eran peronistas, los chicos en el fondo, le digo a los peronchos del fondo, ahí como andan, y cuando empezamos a hacer peronismo yo dije, casi que quiero que den la clase ustedes, porque están más empapados en estas cuestiones, pero yo de ideología, yo toco de la ideología, cuando nos sentamos a charlarlo dije, mirá, creo que ningún partido político podría decir esta ideología no está mal, está bien. Por ejemplo, justicia social, soberanía política e independencia económica. 3 banderas del peronismo. Decís, hey, creo que ningún partido está a decir, no, vamos a asumir deuda pública, vamos a ser injustos socialmente. Decís, no, creo que nadie lo votaría. O sea, existiría en una elección y después, chau, se fue. Las ideologías están para justamente uno que pueda elegir qué quiere. Después es una cuestión interna de ese partido político de ver quién es el mejor candidato que puede llegar, o el menos peor, porque en una época pusieron a uno que era el menos peorcito y no ganó. Y ganó Macri, pero dijeron ganó Scioli y nos mandaron a dormir. Es hermoso recordar todos estos datos en la cabeza. Como dije, no hay un partido político que me termine de convencer al 100%.
porque por ahí te hacen, por un lado, una política pública positiva como la AUH, que permite que un chico pueda estudiar, que porque puede pagarse determinadas cuestiones para el estudio o le da plata para ayudar en la casa en términos económicos, de poder llevar un plato de comida. Pero después tenés la contraparte que te muestran defalcos que se le hacen al Estado, donde por ahí tienen que comprar bombitas de luz que valen en Mercado Libre, que valen, mención no paga, que te valen 5 pesos, pero el empresario como te dice, no, bueno, pero viste la inflación y que el Estado, esto es real, cualquier empresa que participa en una licitación pública con el Estado, el primer pago lo recibe a 90 días, o sea que son 90 días de pagar sueldos, cargas sociales, insumos, solo vos de tu bolsillo. Ok, te lo entiendo. Pero que me infles el precio ya desde el minuto 0 a 90 días es como, wow. Dice, no, bueno, como yo no voy a cobrar hasta dentro de 90 días y la inflación del país va a ser de un 20%, yo en vez de vendértela a 5 pesos, ya te la vendo a 9. Y si puedo, te la vendo a 10, porque si bien la inflación es del 20, yo quiero tener un poco más de ganancia. Entonces, ahí es donde se empiezan a generar esos ruidos que decís, ¿dónde me paro? ¿Con qué me quedo? Disculpen esta desencanto por parte mío, pero es, como les dije, no sé si se los dije, pero yo soy generación 2001 egresado del secundario. O sea, cuando terminé el secundario, el mundo adulto de trabajo y estabilidad no existía. Punto. No por de la Rúa, sino por los desfalcos de Méndez y de los anteriores, ¿sí? Los anteriores me refiero allá desde la época de la dictadura, donde la deuda pública se aumentó casi en un, no sé, 600%. Debíamos 5.000 millones de dólares y pasamos a deber 30.000 millones de dólares. Y un dato interesante de eso es que en la dictadura, parte de la deuda argentina se hizo para construir los estadios mundialistas que se usaron en el 78. En el caso de River, una sola platea, no me jodan, no fue todo el Monumental. Pero con esa misma cantidad de plata que acá se hicieron 6 estadios para 6 sedes, ¿sí? En España hicieron en el 82 con esa misma plata, o sea, 4 años después, inflación de por medio de 4 años, ¿sí? Se hicieron 12 estadios, el doble. Así que hablemos de choreo también de la época de la dictadura, ¿sí? Algún día me pondré a investigar esas cuestiones, ¿sí? Pero bueno, en fin. Trato de votar justamente no caras, como dijo Matilda, trato de votar ideas. Por eso es que a veces me llevo a cortar boletas. Es como, me gusta la idea de esta persona, me gusta esta idea, me meto en un sobre y la mando, ¿sí? Y si no hubiera idea copada, a veces lo que hago es, bueno, a se le abrió el micrófono. No importa, igual, si quieren hablar, hablen, pero No, profe, yo estaba por decir si, no sé, una pregunta nada que ver con lo que estamos hablando, pero ¿qué opinás de Esper y Milei y eso? Un segundo. Expert en el debate anterior había tirado una idea que yo dije... Respecto a Spert, más allá de su ideología política, me parece un choreo increíble. Me parece que es un señor muy gracioso. Y me parece que es muy copado. Sí, tiene sus cosas pochocleras. Pero para divertirme prefiero a Milei. Bueno, ¿ves? Las ideas del liberalismo que están volviendo para poder aparecer, las llevan ante ellos. Denme un segundo que tiene que entrar mi señora con él.